Hola, hola, ¿cómo les va? Hoy acompaño a los periodistas Luciana Rosende y Werner Pertot, autores de este libro, Los días sin López, el testigo desaparecido en democracia. Les agradezco la visita. Gracias. Gracias a vos. Ambos nacieron en Buenos Aires, Luciana en 1983 y Werner en 1981. No traigo la fecha como dato, la traigo como signo de los años que marcan de manera distintiva la historia argentina. Estos jóvenes tienen casi la misma edad que el más reciente periodo democrático que vive el país. Y es muy esperanzador que investiguen, escriban y publiquen un libro como este. Les pido que nos cuenten por dónde va el recorrido investigativo de ustedes en este momento. Bueno, además de ser periodistas, mi formación académica es en Historia en la Universidad de Buenos Aires. Ya cursé la carrera y estoy elaborando la tesis de licenciatura. Y siempre me interesó la historia argentina reciente. Y bueno, y en este sentido el caso López es una de las deudas pendientes de esta democracia a la que hacías referencia, ¿no? Esta democracia que cumple 30 años. ¿Y vos, Werner? Bueno, yo estudié letras en la Universidad de Buenos Aires. Desde una perspectiva más periodística, tengo otros dos libros publicados. Uno se llama La otra juvenilia, sobre el Colegio Nacional de Buenos Aires en la dictadura, y el otro se llama Detenidos Desaparecidos, y es sobre las cárceles, y sobre los presos políticos en la dictadura. Y desde lo académico yo trabajo más que nada, estoy haciendo la maestría en análisis del discurso, también de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y trabajo con el discurso de los medios masivos de comunicación. En la página 17 del libro, ustedes aseguran que los medios de comunicación social jugaron un papel en las reacciones sociales o en la falta de ellas, sin ser el único factor. Como periodistas, ¿creen que el tratamiento de la desaparición de Julio López tuvo y tiene características distintivas en lo que hace al uso de determinadas palabras tales como secuestro, desaparición, captura? Yo diría que los medios tomaron este caso como si fuera un caso más, cuando para nosotros no lo es. Para nosotros es un caso que tiene una relevancia mayor porque es el juicio de Chocolate, el primer juicio desde la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad, y López es la primera vez que desaparecen a un testigo de uno de estos juicios, que además había estado desaparecido en la dictadura, es decir, lo desaparecen por segunda vez. Hacen, como te decía, este arco de la tensión que tiene cualquier caso policial, lo podemos ver con cualquier caso policial actual, donde los medios hay un momento en que lo cubren y después el caso baja y desaparece también de los medios, ¿no? Entonces, en ese sentido, de López se ocuparon durante un primer momento y luego al mes, digamos, más o menos, fue cada vez quedando más diluido en los medios hasta que luego nosotros vimos que directamente ya no se trataba el tema, y esto fue uno de los motivos que nos llevó a tomar el libro. Con respecto a las palabras que vos me decías, desaparición, secuestro, captura es más infrecuente, pero viendo un poco cuando estábamos haciendo el archivo para el libro y leyendo todos los diarios y todos los artículos que se publicaron, podemos ver que hay como una suerte de... Hay un lingüista inglés que se llama Tony True que plantea que hay una cosa que se llama paradigma de disputa, que es esta idea de que por ahí se genera una disputa entre dos
entre dos palabras que representan dos campos distintos ideológicos, si se quiere. En este caso, por ahí la idea de la desaparición en un determinado momento se contraponía a la del secuestro, aunque no son contrapuestas, ¿sí?, el secuestro y la desaparición, por la idea de que la desaparición remitía a un contexto de terrorismo de Estado. Y en el momento en que ocurre esto, al gobierno, bueno, el gobierno de Néstor Kirchner en ese momento, no le gustaba para nada que se hablara de desaparición, porque justamente lo que planteaba es que no estamos en una situación de terrorismo de Estado como sí se estaba cuando ocurrieron las desapariciones en dictadura. Y preferían el término secuestrado, ¿sí?, a desaparecido. Y esto aparece también en los diarios en los primeros momentos. De cualquier manera, la categoría que se impuso es desaparecido. Nosotros en el libro explicamos que obviamente la desaparición de López no es lo mismo que las desapariciones de la dictadura, donde había un aparato del Estado centralizado, donde había campos de concentración. Digo, es otra cosa la desaparición de López. Es, si se quiere, un intento de estas personas que formaban parte del terrorismo de Estado por frenar los juicios a los represores. Igualmente sí es importante hablar de desaparecido, bueno, nosotros es el término que usamos, pero porque la desaparición es la huella o la marca del principal crimen, o la principal forma de exterminio que utilizaban durante la dictadura, y con López el mensaje es volvemos a desaparecer a una persona, o sea, el peso que tiene la figura del desaparecido, si bien también se puede hablar de un secuestro y es correcto, es otro. Si me permitís, Luciana, vuelvo a los medios. Werner decía, o hablaba del tratamiento que le dieron. Más allá del que él acaba de expresar, ¿tenés vos otro juicio de valor? ¿Obedeció esto simplemente, como decía él, a un problema de rating que se trató como un caso policial o hubo alguna cuestión política? En realidad, no lo podemos decir con certeza, pero lo cierto es que hay un tratamiento que se da en todos los casos policiales y no policiales, que tiene que ver con las novedades que hay. Y hubo un momento en cuando esto, después del primer mes, sobre todo, después de también las primeras marchas más masivas, en que se fue bajando el peso noticioso que tenía el tema y al no haber novedades en la investigación, informaciones relevantes o sobre qué había pasado, sobre dónde estaba López, también fue perdiendo carácter de noticia después del primer momento más intenso de cobertura que tuvo. Y eso es lo que, a la altura en que nosotros empezamos a trabajar, que era hacia el 4º aniversario de la desaparición, justamente se había convertido en un recordatorio en los aniversarios, porque a lo largo de esos 4 años, a nivel novedades de la causa, mediáticamente no se había transmitido demasiado. Te escuchaba y recordaba los móviles policiales de la provincia con la imagen de Julio López, o recordaba. Si pensamos en nunca más como nunca más un desaparecido, la premisa se quiebra con el caso Julio López, lo que es movilizante. Pero más movilizantes son las 2 líneas que ustedes proponen para entender las desapariciones en democracia. ¿De qué se tratan esas 2 líneas? Y si no son en esas, o mejor dicho, no siendo en esas, ¿dónde podemos inscribir el caso de Julio López? Las 2 líneas que nosotros identificamos como 2 grandes líneas de desapariciones en democracia, si bien cada caso obviamente puede tener sus particularidades, son por un lado la línea de la trata de personas, la desaparición especialmente de mujeres, que se sospecha son víctimas, o se sospecha y en algunos casos se comprueba que son víctimas de redes de trata, y de esas mujeres se pierde las familias pierden el rastro, dejan de saber dónde están, para ellos están desaparecidas justamente. Y la otra gran línea que sigue como un problema de la democracia es la de la violencia policial y la violencia institucional, que tiene como víctimas por lo general a jóvenes de bajos recursos, como por ejemplo Luciano Arruga, que hace años que está desaparecido, o en un caso más temprano como el de Miguel Bru, también víctima de violencia policial. Y el caso López, lo que nosotros planteamos es que no se inscribe en ninguna de estas 2 líneas, porque si bien podemos pensar que hay actores policiales y se puede relacionar con un caso de violencia institucional o vinculado a actores que hayan formado parte del Estado, no tiene que ver con esta figura del joven de bajos recursos que es llevado a una comisaría y golpeado, por ejemplo, por ser obligado a robar, como era en el caso de Luciano Arruga, que él se negaba a formar parte de esa práctica.
Y no hay que perder de vista que la desaparición de López se da en el marco del primer juicio que comienza tras la anulación de las leyes de impunidad, y esto lo convierte en un caso distinto. O sea, ese contexto en el que se produce la desaparición de López nos obliga a entenderlo como un caso distinto a estas dos líneas que mencionábamos. Justamente se me ocurre, después de escucharte, preguntarte lo siguiente, ¿no? O preguntarles lo siguiente. Un cruce que hace el libro no me resulta tan obvio como a primera vista puede parecer. Me refiero al cruce entre la condición de clase media trabajadora y la condición de desaparecido. ¿Cómo opera en la sociedad argentina la desaparición de Julio López en su condición de integrante de la clase trabajadora? En realidad podemos ir un poquito más atrás y pensar también cómo nos interpela como sociedad la desaparición de los trabajadores durante la dictadura, porque una característica que quizás en los últimos años se va rompiendo, pero que tuvieron durante mucho tiempo los trabajos de la memoria, es que en su mayoría apuntaban a la clase media, al joven universitario, a esos desaparecidos, como que se centraban más en esas figuras que en los obreros, albañiles como López, trabajadores de clase baja, que también hubo muchísimos desaparecidos de este grupo. Y López, bueno, forma parte de esos actores sociales, y podemos pensar cómo interpretamos esas desapariciones del pasado y cuánto de eso queda en cómo se trata o en lo poco que se trata tal vez mediáticamente el caso López. Sí, y si uno piensa por ahí, tomando un caso mediático que no tiene ninguna relación con el López, ¿sí? Que es el de Ángeles Rawson, uno puede ver que fue un caso que tuvo una cobertura enorme, inmensa, que duró un montón de tiempo, cuando era por ahí un caso en algún sentido más sencillo, en el sentido meramente policial, que el caso López, y tuvo un tratamiento enorme y un despliegue enorme, quizá porque la clase social de la persona, porque era una chica de Palermo, influía en que ese tuviera un mayor tratamiento que otros casos que se han dado en la provincia, que tenían características similares al de Ángeles Rawson y no tuvieron la misma cobertura, ¿sí? Ahí tal vez está jugando alguna cuestión también en el caso de López para que rápidamente el caso quede en el olvido, ¿no? En los medios. Y los medios obviamente tienen una fuerte impronta sobre a qué le presta atención o no a la sociedad. Me atrevo a describir el libro, muy pretencioso lo mío, estoy frente a los autores y yo trato de describirlo. Decía que me atrevo a describirlo como la investigación de una investigación. Si no fuera porque es lamentablemente cierto, diría que el clima que logran a través de más de 300 páginas es el de una novela que, hasta confieso, crea la esperanza de un final feliz. ¿Pueden sintetizar el trabajo de reunir toda la información y dotarla de tal forma que despierte esta ilusión? ¿O será que la negación o la esperanza nos pueden conducir más allá de la realidad? No, hay una cuestión estructural que por ahí lleva a esa ilusión, que es cómo funcionan las novelas policiales. En las novelas policiales tiene un desarrollo y al final se descubre quién es el asesino, ¿no? En nuestro caso, es una novela de no ficción. Nosotros trabajamos con entrevistas y relevando documentos judiciales. Entrevistamos a más de 60 personas vinculadas al caso López. O sea, esto quiere decir funcionarios judiciales, abogados, policías, todo lo que tuviera que ver con el caso. También familiares de López, amigos de López, y ex compañeros de militancia de la unidad básica en la que militaba López, sobrevivientes, es decir, una gran cantidad de entrevistados. Con este material, una vez que lo fichamos y pudimos más o menos ver qué información teníamos, se escribió el libro, ¿sí? Y el libro le dimos esta estructura de novela policial, si se quiere, por más que no es una novela policial propiamente dicha, con la idea de justamente mostrar cómo avanzó y no avanzó en la investigación judicial, ¿sí? Cómo había momentos en que parecía que podía llegarse a algo y la investigación se trababa porque, bueno, por la propia lógica de la burocracia del Poder Judicial o por otros factores que influían, digamos, de denuncias al juez, ¿sí? que trababan la investigación. Y a partir de esto se llega a un final donde nosotros lo que planteamos es que
que las novelas policiales en general terminan con este final feliz, entre comillas, donde el lector puede cerrar el libro y pensar que el orden que se restablece en el libro también está restablecido en el mundo en el que vive el lector. Y en este caso justamente es un caso irresuelto, y esto lo que muestra es que no se puede restablecer ese orden o esa idea de orden que dan las novelas policiales, sino que justamente lo que te permite esto es cuestionarte ese orden y ver qué cosas fallaron para que el caso siga irresuelto, no haya ningún imputado, ningún procesado al día de hoy. También desde la escritura, si pensamos que uno de los objetivos del libro es llegar a, o que el caso López llegara a más gente, que interpelara a más gente, que se entendiera más y se conociera más, desde la escritura el desafío era justamente tratar de hacerlo accesible al caso, porque digamos, si pensamos en expedientes judiciales, documentación, como bastante engorroso, entonces el desafío era tornarlo accesible, entendible y en lo posible interesante para que más gente se acerque al tema y se comprometa en lo posible con el caso. Promediando el libro se pueden listar supuestos que nos ayudan a ver fantasmas que todavía están presentes, cuya profundidad no alcanzamos a dimensionar. Me refiero a reacciones sociales que envuelven el caso con teorías. Teorías tales como la del autosecuestro, la que está en algún lugar, la que termina siendo funcional a la propia causa, por la propia causa por la que él luchaba. ¿Cómo se explica que algunos argentinos utilicen estas teorías conociendo la historia reciente? Por ejemplo, bueno, puntualmente creo que te referís a lo que dijo Eve de Bonafini. Exactamente. Que y Jorge tiene, Asís. Sí, bueno, son como, me parece, cuestiones diferentes. Me refiero a las declaraciones de ella que tienen que ver, creo, con una reacción social que se daba en la dictadura y en los primeros años de democracia y que en algunas personas continúa, que es esta sospecha sobre el sobreviviente, preguntándose por qué sobrevive, como generando una duda sobre su carácter de sobreviviente, y dentro de una lógica que separaba a desaparecidos y sobrevivientes en héroes y traidores, ¿no? Como endiosando al desaparecido y condenando al sobreviviente por el solo hecho de sobrevivir, que tienen más que ver con la teoría de los dos demonios y una interpretación que tal vez no esté del todo desterrada, y por eso todavía hay reacciones sociales que tienen que ver con esa lógica, ¿no? Pero bueno, esa voz fue bastante aislada en lo que fue las reacciones que generó el caso López. Sí, y bueno, igual en el caso de Asís es muy distinto a lo de Eve, pues ya ahí me tiene que ver más con cuestiones que tienen que ver con cómo se manejan los servicios de inteligencia, cómo se maneja la policía bonaerense. Sí, Asís, de alguna manera, en el caso López, hace de vocero de estos sectores que tienen como objetivo primero ensuciar a la víctima, ¿sí? Entonces Asís publica en su página web una serie de cosas que son falsas, básicamente, sobre López, tratando de ensuciarlo, tratando de inventar justamente que él se había ido, que él estaba en tal lado, toda una serie de cosas que, vistas desde hoy, son evidentemente falsas, pero en el momento generaban una zozobra, ¿sí? Sobre qué estará pasando. ¿Esto será realmente una desaparición o se habrá ido a algún lado y estará escondido? Bueno, esto me parece que lo que muestra, de alguna manera, en algún sentido, nos sirve el exfuncionario menemista Jorge Asís para poder ver cómo actuaron por debajo, en las sombras, las fuerzas de seguridad, digamos, la bonaerense. Pienso en la bonaerense, pienso en servicios de inteligencia por ahí, ex-CIDE, ¿no? Que de alguna manera eran las fuentes de Asís para estas notas que eran totalmente agraviantes y difamatorias de López, ¿no? Hay que pensar que, y esto para mí no es casual, que a la par de la desaparición de López se lanza una campaña de difamación, no solo en la página de Asís, sino en otras páginas vinculadas a los represores, donde se insiste con la idea de que López mintió en su declaración, ¿sí? Y hay un mail que le manda a alguien del entorno de Checolás a la esposa de Checolás el día que desaparece López, donde se dieron una serie de argumentos para decir que López mentía. Esto pasa el mismo día que López está desapareciendo, y para mí no es casual esta campaña de difamación que se lanza a la par de la desaparición de López para decir que mentía, que en realidad los testigos en los juicios a los represores mienten. Sí, me parece que era todo parte de la misma intención de frenar, boicotear los juicios y que los juicios no avanzaran, ¿sí? No solo el juicio de Checolás, sino todos los juicios que iban a venir después y que hemos visto en estos años.
Cuando vos hablas de la bonaerense, te referís, supongo, a un sector de la bonaerense. Y cuando manifestás que puede llegar a representar a ese sector, concretamente digo, para que esto quede claro, puede ser así es una especie de representante de lo que se conoce como los patas negras. Los patas negras igual es como le dice la federal a Sí, toda la bueno, bonaerense. Había un sector de la bonaerense que eran los sin gorra, ¿sí? Que eran los que había exonerado el que era en ese momento el ministro de Seguridad, Leonard Lanián, ¿sí? Si en algún momento se planteó si los sin gorra podían haber tenido vinculación con lo de López como una forma de mandarle un mensaje al gobierno provincial de no te metas con nosotros, encima nos querés juzgar por los delitos de la dictadura. En las entrevistas que les hicimos para el libro, tanto Arlañán como el ex gobernador Felipe Solá, ellos niegan que tenga que ver con los sin gorra, consideran que tiene más que ver con algún sector de los represores de la policía bonaerense, o también podemos pensar en otras fuerzas como por ejemplo los penitenciarios bonaerenses. No es la única línea de investigación la que va hacia ex miembros o miembros en actividad de la policía bonaerense, ¿sí? Pero ellos apuntan a ese sector de la policía bonaerense. De todas maneras, te diría que todo el tiempo que la bonaerense estuvo a cargo de la causa, incluyendo al actual jefe de la bonaerense, Hugo Maskin, todo lo que nosotros vemos en el expediente tiene que ver con, ya sea por ineficacia, ¿sí? O por complicidad, pero lo que vemos es que la investigación la llevaron a que naufragara, ¿sí? Y de hecho, al año y medio, a la bonaerense la apartan de la investigación, la Cámara de Apelaciones la aparta por negligencia manifiesta en cómo había manejado la investigación López, ¿sí? Entonces, ahí hay algo muy llamativo en términos de cómo se manejó toda la institución con este caso. Tengo una curiosidad. ¿Por qué decidieron incluir aspectos de la vida de Julio López prácticamente desde su nacimiento? ¿Qué es lo que los motivó a ustedes para incluirlos? Primero nos parecía importante tratar de reconstruir todo lo que pudiéramos de su vida. Y igualmente aclaramos en el libro que no es una biografía y no es una reconstrucción completa, porque justamente una de las cuestiones que marca su ausencia es que no podemos reconstruir a la persona que no está de manera completa. Son fragmentos, son pedazos de un rompecabezas armados en base a testimonios y en base a relatos que recuperan algunos aspectos de lo que fue la vida de López. Y nos parecía importante que su historia esté presente para entender el recorrido que hizo, el recorrido militante, hasta para entender la militancia durante su primera desaparición, cómo procesó después el secuestro, cómo recuperó la palabra y testimonió. O sea, todo eso tenía que ver con su propia historia. Y además, volviendo un poquito a lo que hablábamos antes, a tantos trabajadores y obreros, albañiles que también fueron víctimas de la dictadura, un poco recuperar la historia de López es también hacer visible ese tipo de historias, ¿no? Un laburante que se acercó a un espacio de militancia y desde ahí le pasó lo que le pasó, pero digamos, su historia también representa otras muchas. Werner, ¿crees que para este caso complejo se puede encontrar una explicación o una respuesta simple y por ello probable? No sé si es absolutamente simple, pero nosotros planteamos cuál es, así barriendo el expediente judicial, que es enorme, es inmenso y tiene un montón de pistas falsas. Nosotros tratamos de correr esas pistas falsas, muchas de las cuales le dedicaron mucho tiempo a los medios de comunicación y a las que nosotros consideramos que son las más verosímiles le dedicaron bastante poco tiempo. Entonces tratamos de hacer una síntesis de cuáles son las pistas que para nosotros podrían llevar a encontrar a los responsables de la desaparición. Te la sintetizo, son tres para nosotros. La primera tiene que ver con el entorno de Checolás directamente, ¿sí? Con sus allegados y sus familiares, donde aparecen comunicaciones muy significativas el día de la desaparición de López. Es decir, ahí hay una línea de investigación que tiene elementos en la causa y la cual no se profundizó por lo menos hasta llegar a confirmarla o a descartarla, ¿sí? Hay una segunda línea de investigación que tiene que ver ya con un entorno más amplio, que es los policías que formaban parte del circuito CAMPS, que es como se llama los centros clandestinos de detención de la zona de La Plata, y que estuvieron en las comisarías por las que pasó López, es decir, más concretamente a los que López menciona en su declaración, ¿sí? López menciona una serie de personas en su declaración que uno puede pensar que tiene un interés directo en que López no siguiera declarando. Entonces, esa es otra línea de investigación en la cual se avanzó bastante poco.
Hay cosas llamativas como por ejemplo un represor que se llama Julio César Garachico, que a la semana de la desaparición de López, él vivía en Puerto Madryn, se borra de Puerto Madryn, él era gerente de un casino en Puerto Madryn, es decir, no tenía un cargo menor, y se va, deja el cargo, deja su casa, deja todo y se va, lo cual es significativo. Eso coincide con que un diario local estaba por publicar que él había sido mencionado por López en su declaración, ¿no? Esta persona no se le investigó a fondo en el caso López, ¿sí? Y la tercera línea tiene que ver con justamente algo que te mencionaba antes, que es el servicio penitenciario bonaerense. Hay una línea de investigación que lleva directamente un ex jefe de inteligencia del servicio penitenciario, que nosotros en el libro no ponemos el nombre porque nos pidieron los investigadores justamente que no revelemos el nombre para no frustrar una línea de investigación, pero le ponemos una sigla que es B, ¿sí? Le ponemos B, y esta persona tiene relación con el entorno de Checolás, con algunos de los represores que López menciona, por ejemplo, aparecen relaciones posibles con Garachico, y también con algunas personas como, por ejemplo, un represor llamado el Indio Castillo, que había formado parte de las patotas que actuaron previas a la dictadura, que también formó parte de los grupos de tareas en la dictadura, y que en democracia formó parte de los alzamientos Carapintada, llegó a ser la mano derecha de Maldorrico. Entonces es una persona a tener en cuenta, ¿no? En un caso así en el que se está investigando un atentado, en definitiva un atentado contra la democracia, ¿no? Estas son un poco las líneas de investigación que nosotros vimos, que son las más verosímiles, que están en la causa hoy, ¿sí? Más allá de las que puedan aparecer nuevas, esto ya está en el expediente y no se profundizó la investigación sobre estas líneas. Y seguramente la respuesta no sea simple, pero sí se puede pensar que es a donde primero habría que haber apuntado todo este entorno, tanto el privado como el profesional, si se quiere, de Checolás, por ejemplo. A la distancia resulta obvio pensar que había que investigar primero por ahí, era el quien estaba siendo juzgado y era por quien López estaba declarando. Cuando describías la estructura del libro, o de alguna manera describías la estructura del libro, dijiste, no tiene, en el final aparece el asesino. Acá no va a aparecer el asesino. Pero digo, ¿ustedes creen que tiene esta investigación alguna posibilidad de esclarecerse? En realidad, justamente, bueno, por estas líneas de investigación que mencionaba Werner, que son las que nosotros consideramos que habría que profundizar, por lo menos para terminar de descartarlas, pero sobre las que no se avanzó, se dejaron a mitad de camino, hubo medidas, allanamientos que no se aprobaron y lugares significativos que nunca se investigó. Eso concretamente, si la causa no estuviera paralizada en manos del juez blanco como está ahora, eso se podría hacer. Obviamente el paso del tiempo va en contra de la posibilidad de encontrar respuestas. Cuanto más tiempo pase, más difícil va a ser, porque las pruebas se eliminan, se pierden, pero habría medidas para tomar y para avanzar en materia investigativa si hubiera una decisión para hacerlo. A ver, te doy un ejemplo de esto. Más o menos 2 años después de la desaparición de López, se presenta un testigo de identidad reservada que es familiar de uno de los allegados de Checolás, ¿sí? Es un médico policial que se llama Carlos Falcone. Lo que este testigo cuenta es que Falcone, un par de días después de la desaparición de López, tenía un auto en su casa que presuntamente sería el auto que usaron para secuestrar a López, y lo desarma, le saca los asientos, lo desarma y lo esconde en un baldío como para sacarlo de circulación, ¿sí? Y cuenta que también en otra situación familiar también habló de cómo lo habían desaparecido a López, ¿sí? Esto lo cuenta un testigo, obviamente es una declaración que hay que investigar y probar, ¿sí? No, con esa declaración sola no alcanza. Se hace un allanamiento a la casa de esta persona, de la casa de Falcone, y se encuentra el auto desmantelado, ¿sí? Hacía 2 años que estaba en un baldío, dormían los perros ahí, o sea, estaba completamente destruido, y los peritos trataron de hacer pruebas científicas para ver si encontraban ADN de López, pero ya había pasado tanto tiempo y había estado tan contaminado que era muy difícil encontrar algo. Le pasan un producto que se llama luminol, que permite para ver, es una cosa muy científica de la policía, que permite ver si hay manchas de sangre borradas. El producto reacciona y muestra algunas manchitas en los asientos y en el techo del vehículo. De todas maneras, de esas manchas no se puede establecer un perfil genético como para compararlo con el de López o para establecer de cuándo eran, ¿sí? Entonces, nunca se pudo vincular ese auto científicamente a la desaparición de López. Ahora, pensemos qué distinto hubiera sido si el allanamiento, en vez de ser 2 años después, hubiera sido a la semana de la desaparición de López o antes de que lo desmantelara el auto. Sí, esta persona estaba en la agenda de Checolás, iba a visitarlo a Checolás, está en los registros de la cárcel de visitas de Checolás y tiene comunicaciones con un montón de personas que estaban investigadas en otras líneas de investigación.
Lo que pasó es que en la investigación se perdió, te diría, casi un año, o por lo menos los primeros 6 meses, en buscarlo a López como si fuera un viejito perdido, ¿sí? Y la policía bonaerense apuntaba totalmente en esa dirección y no le interesaba investigar a los represores. Investigaron a la familia de López, a los compañeros de militancia de López, a los represores que eran los principales candidatos a haber hecho esto. No se los investigó durante un montón de tiempo y se les dio todo el tiempo del mundo para borrar las pruebas, ¿sí? Entonces, no es que el caso es un caso, un misterio total de unas personas que fueron geniales y no podían, hicieron el crimen perfecto. Los crímenes perfectos solo existen en las novelas policiales, digamos, no existen en la realidad. Digamos. Lo que pasó es que la investigación fue absolutamente deficiente y todas las medidas o no llegaron muy tarde, ¿sí? Lo que dicen los investigadores es que a 7 años, más allá de si se profundizan o no estas líneas y las medidas que nunca se tomaron, que no se tomaron a tiempo, las vías que podrían llevar a saber quiénes fueron los responsables serían que alguien hable, que es difícil porque, bueno, a 7 años ningún involucrado salió a decir lo que sabe y aparte se supone que son muy pocos los involucrados directamente. Y por otro lado hay una medida pendiente, pero pendiente ya de hace años, que tiene que ver con investigar las líneas telefónicas activadas en torno a los hornos donde vivía López y en La Plata, en torno al día de la desaparición y ver ahí qué cruces se pueden establecer de quiénes estaban en los hornos ese día, ese 18 de septiembre. Esa es una medida concreta que queda por resolver. Pero bueno, de todos modos, esto que decíamos antes, que hay en materia investigativa cosas por hacer, que si estuviera la decisión y se llevaran hasta el final, podrían llevar a saber qué pasó. Claro. Para cerrar, y al borde de cumplir 30 años en el ejercicio de la democracia, ¿qué libro pondrían junto al de ustedes cuando llegue el 10 de diciembre de 2013? Si pensamos en el caso López como cuenta pendiente de la democracia y pensamos en qué otras cuentas pendientes hay, podríamos sumar libros vinculados a casos de trata, como los 2 que salieron recientemente, de Soledad Vallejos y de Sibila Camps, sobre el caso Marita Verón. Eso podría ser una línea para tener presente. Y bueno, y justamente Cuentas Pendientes, la compilación de Berbisky sobre los delitos económicos de la última dictadura, que también es algo que queda por investigar y por profundizar, qué responsables económicos hay de terrorismo de Estado. ¿Coincidís, Werner? Sí, y yo creo que se puede agregar a eso algunos libros que también muestran cómo opera la bonaerense en casos como este. Por ejemplo, hay un libro reciente que salió de Miguel Bru, ¿sí? Hay otro sobre el caso Candela, que por ahí parece muy alejado del caso López. Se llama Cordero de Dios, el libro es de una periodista llamada Candelaria Yamun, y el libro muestra casi el mismo modus operandi que se vio en el caso López. Esto de desviar la investigación, de buscar un abogado para que contenga a la familia y el abogado no proponga medidas de investigación, es decir, casi un modus operandi de cómo los crímenes no se resuelven. Y hay otro que tiene que ver con las deudas pendientes de la democracia, que se llama Pabellón 7, ¿sí? De Claudia Cesaroni, que plantea justamente qué pasa con los presos comunes. Lo que cuenta es la masacre de un grupo de presos comunes durante la dictadura, pero plantea cómo los presos comunes son invisibilizados en estos lugares que son lugares de violación sistemática de los derechos humanos, que son las cárceles argentinas hoy, y de las cuales creo que nos ocupamos bastante poco también, ¿no? Chicos, gracias. Espero que hayan estado cómodos. Gracias a vos. Para mí fue un gusto compartir este momento con ustedes. Igualmente. Los días sin López, el testigo desaparecido en democracia. A vos también, gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Larga y buena vida para todos.